que conocemos de él parece ser que él lo dijo. Entonces, este libro que me dediqué casi un año de trabajo, creo que era como por ahí de la cuarta que le encomendaban la tarea y no lo terminaba. Y no lo terminaba porque tengo que confesarlo que al hacerlo yo entré en un enojo, pero mayúsculo con Jesús. No saben el enojo que tenía porque, a ver, pues no que era puro amor y no que era eh, el que vino a salvarnos, pues no, tiene un lado muy peculiar que entré en una contradicción y en una crisis espiritual muy fuerte y lo cual comprendí que era una de las enseñanzas que me puso Maje, que me puso Shivagam, sobre todo para que dejara de idolatrar al maestro, que comprendiera que es un maestro que tiene como un ser humano muchos grises, muchas trazas de aquello que en nosotros necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, después del cabreo que me puse gigante con él, volví a amarlo. Pero fue un cabreo en serio, porque además me enojo serio, ¿no? Es parte también de lo que tengo que amar, de lo que yo soy. Entonces, este libro y Jesús dijo que terminé en el 2019, quiere decir que yo lo vine empezando tipo por ahí 2014, finales. Entonces fue un año intenso de leerme la Biblia como nunca lo había hecho, porque era lo que Jesús verdaderamente había dicho. Entonces, en todos los evangelios me dediqué a hacer esta extracción y cada vez que yo extraía y que leía sus palabras, en unas francamente no entendía nada de lo que decía, en otras era un enojo gigante y ya cuando bajaba todo el ego, las defensas y hacía mi integración, pues quedaba el amor. Y el amor entendido desde otra manera. Jesús es el los maestros que te ama tal y como eres, ¿no? Cuando nosotros no nos amamos ni siquiera lo que somos, pues cuando alguien te ama así es algo que te parte realmente por dentro, es como si estallaras por dentro. Entonces, este intenso trabajo que me dejaron los maestros, ¿no? Se convirtió en un libro que Shivagam pues no ha podido terminar, ¿no? Por muchas cosas. Tengo entendido que están haciendo el prólogo, hay algunas parábolas, hay algunas que se repiten entre evangelios, también iban a seleccionar las que son las más adecuadas, porque pues tengo que reconocer que el evangelio de Mateo es de los más, es como el que más no sabemos, hasta parece como que de memoria, y fue descubrir otros evangelios. Ojalá podamos hacer otro ciclo de los evangelios, porque tienen algunos unas partes que fueron mal entendidas. Por ejemplo, se repite mucho el Padre Nuestro, se repite mucho mm, enseñanzas, lo que Jesús dijo en el monte, ¿no? El discurso del monte, el discurso de la montaña. Entonces, cada uno arroja datos que son relevantes. Entonces, desde esta perspectiva, por eso cuando me invitó a Agni, Jairaya, la corazón ardiente, le dije, pues quiero hablar de las parábolas, porque tuve oportunidad de escuchar lo que expuso Saka Karuna sobre las bienaventuranzas, que son otra de las partes que más amo de Jesús, porque en las bienaventuranzas está como toda esa bendición que no puedes ver dentro de ti. Entonces, las parábolas es otra de las cosas que a mí me apasiona mucho porque no se entienden fácil, tiene que ver uno con el estudio. Respiren, no es difícil esto. Así se siente Jesús. Jesús a veces puede ser muy suave y a veces se siente así como pesado, pero pues es lo que hay y está bien como es. Entonces, las parábolas de Jesús pareciera ser que toda la Biblia es de Jesús, pero no es así. Pero quiero ver si ya están conectados, si ya comienzo con la clase o ya arranqué o ya no sé. Ustedes me dicen. Tú sigues, Shakti Agni, que vamos muy bien. Ya Estamos sé que yo me encantados sigo, ¿verdad? aprendiendo. Ya Bueno. iniciamos desde que entraste y desde que entró el maestro. Muchas gracias. Perfecto. Pues yo los invito a
Cuando hablamos de Jesús, parece ser que lo conocemos, pero hay una resistencia siempre porque te va a ver. Entonces, aquello que creas que va a haber en ti, no se lo ocultes, porque ya lo sabe Él, ¿no? Entonces, los invito a que cerremos un poquito los ojos, ojos abiertos, ojos cerrados. Tomemos una respiración profunda y suavemente en 5 saquemos el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Tomemos otra respiración profunda y en 5 soltamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lentamente, si cerraste tus ojos, ábrelos y regresa aquí. Perfecto. A veces nada más hay que, ceder un poquito, ¿no? Y les quiero, saben que me gusta mucho la parte técnica, entonces les quiero decir, pues, cuántos evangelios tenemos, porque a veces lo damos por obvio, pero tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Evangelio de, aquí está, de Marcos, que es otro también famoso, que solemos escuchar. Tenemos el Evangelio de Lucas, que ese es de los más sorprendentes, es mágico, tiene muchísima magia. Está el Evangelio de Juan. Un día de verdad los invito a que lean el Evangelio de Lucas y van a ver que es una cosa sumamente poderosa. Y no es un evangelio, sino es la parte del libro o la parte del Apocalipsis que escribió Juan, ¿no? Ahí hay muchísimas palabras de Jesús. Entonces, en estos es como se empecé a redactar este libro, que deseo de todo corazón que estén ya en nuestras manos, pero también después de, creo que por ahí del año pasado, entendí que quizás no estamos listos para tenerlo y también pues hago pues votos, mis oraciones porque estemos listos por escuchar verdaderamente las palabras de Jesús. Imagínense cuando este libro salga a la luz, todo lo que va a causar porque significa que Jesús no dijo muchas cosas, ¿no? Y eso siempre causa temor. Por eso es que es muy importante abrazar lo que dicen los maestros y dejarlos de adorar, porque la adoración no solo es porque no tengamos que adorarlo, sino porque hay que dimensionar y hay que aceptar la vida tal cual es. Esa es enseñanza de Jesús. Entonces les quiero hablar en estos evangelios, parece ser que todo es en parábolas, pero no es así. Las parábolas es una manera que Jesús ideó, ese sí es su invento, fue su medida espiritiva para que la mayoría empezáramos a entender qué es lo que él nos quería decir. Hace pues más de 2019 y hay un error de cerca de unos 5 años, de 5 a 3 años, eh, que Jesús llegó a esta existencia. No era la sociedad pues muy abierta, sino que en realidad quienes estaban dedicados a contemplar y a pensar eran los que eran elegidos por los sacerdotes. Entonces, la tradición judeocristiana o la predecesora, por así decirlo, en realidad lo hacían con la observación. Si veían que tú desde pequeño eras un niño, pues, que te gustaba guerrear, que eras fuerte, corpulento, pues a dónde te iban a mandar, la guerra, ¿no? Si eras mujer ya tenías tu rol, ¿no? Que era servir, atender y tener hijos, ¿no? Si era, estar en los templos sirviendo. Si eras
una persona pues de una corpulencia menor que le gustaba observar, pues era como te podían atraer. Entonces esto era producto de la observación, no era de yo me quiero dedicar. No era, había una selección natural que estaba en funcionamiento. Entonces, quienes verdaderamente se dedicaban a eso, pues eran escogidos y eran selectos y además dedicaban su vida a ello. Pero los demás, esa es una de las grandes aportaciones de Jesús, que es tratar a todos por igual. Él brindó en todo su ministerio, que fue un ministerio muy pequeñito de 3 años, él brindó la oportunidad de que todos pudieran verdaderamente entender la magnitud de sus palabras. Y además Jesús en el ministerio de 3 años nos hizo famoso. Jesús se hizo famoso cerca de 200 años después. Entonces, ¿qué quedó? Lo que dijeron los seguidores y lo que dijeron los apóstoles. Entonces, eso habla también de que la tradición oral y la verdad, pues se logró mantener. No fue así como tan inmediato. Entonces, sí es como muy importante eh, darnos cuenta de esto, porque las palabras de Jesús son las palabras de Jesús que alguien dijo. Y no por eso no quiere decir que no sea cierto, porque cuando es verdad, tú sabes, es como, lo pongo yo como que, hoy es que he visto la verdad y es como si tus ojos vieran más claro. Es como si algo conectara con tu interior. Entonces, eso es lo que nos hace saber que sí son las palabras de Jesús y sobre todo sus enseñanzas. Entonces, las parábolas fue una enseñanza totalmente revolucionaria porque le habló tanto obreros, empleados, a gente privilegiada en los templos. Jesús de niño, lo que cuentan los propios, la propia tradición judía, Jesús de niño se escapaba, él tuvo una instrucción, bueno, dicen que era carpintero, pero en realidad él tuvo una instrucción porque era un rabí. Entonces él fue un niño que fue elegido desde muy pequeño. Hay una historia que está en uno de los evangelios apócrifos, cuando él era pequeño, que Jesús se le perdió a María. Entonces, no se le perdió, sino que se le perdió. Imagínense la cosa esa que ellos eran de Jerusalén, un pueblito, de Nazaret, perdón. Ellos vivían en Nazaret, un pueblito lejano, y de repente van para, para Jerusalén y se pierde. O sea, es la cosa más horrible que se te pierda un hijo. Entonces, al perderse él, lo empezaron a buscar y él les dijo, ¿de qué me buscan? Si yo estoy atendiendo las tareas de mi padre. Entonces, ¿qué? A ver, eras un niño de 6 años, ¿cuáles tareas de tu padre? ¿No? Porque siempre tuvo esta conexión con el Creador y hablaba con una gran fortaleza sobre las enseñanzas. Y les tengo que decir que no es fácil, ¿no? Es muy difícil entender a Jesús y a la vez es tan fácil, porque la barrera es lo que está dentro de nosotros y en nuestros corazones. Entonces, la enseñanza de igualdad en las parábolas es una enseñanza de humildad para todos los que quieren ser maestros en la Mahashia y en otras de las grandes tradiciones. Para tú ser maestro, primero tienes que saber, lo siento. Y la otra es que tienes que ser muy humilde, porque el que tú sepas no quiere decir que lo sepas transmitir, y el que tú sepas no quiere decir que lo has vivido, ¿no? Y tampoco quiere decir que porque falsifiques el sentimiento no lo vas a aprender, ¿no? La sabiduría es como una conexión que tenemos con la Matrix, ¿no? Es una conexión que tenemos con lo que es verdad. Y eso ya es maravilloso. Entonces Jesús se conectaba con la Matrix, como nos conectamos muchos maestros, para poder expresar y llegar a todas y a todos ustedes. Entonces, las parábolas parece ser que tenemos muchas. Ahorita estaba sacando la cuenta y no lo van a creer, pero no son muchas. Estamos hablando que son de cerca de 30 parábolas. Algunas se repiten, ¿no? Algunas
que sobre todo lo que yo prometí en esta sesión es hablar de aquellas parábolas que no conocemos, de aquellas parábolas que se quedan, que no son famosas como, este, sino que aquellas que se van quedando porque no son fáciles de comprender. Como sé que el tiempo apremia, ¿no? Quería yo dar una introducción de quién era Jesús, ¿no? Desde esta perspectiva de cómo yo lo viví, ¿no? Yo la verdad es que nunca pensé que me fuera a enojar tanto con él, porque era además alguien de los que yo amaba, ¿no? Entonces, sus enseñanzas, conocí a un Jesús muy irascible, conocí un Jesús que se enojaba mucho porque veía que no estábamos listos para la evolución y también estaba enojado con las limitaciones de su propio cuerpo, ¿no? Por eso es que luego entendí el sacrificio y el martirio en la cruz, porque él para poder ascender, para todos los que se sienten Budas y para todos los que quieren ese camino, no sabemos a veces lo que pedimos. Entonces, Jesús para poder ascender y para poder regresar con el Padre tuvo que martirizar su cuerpo. Entonces, esa es una de las enseñanzas también muy grandes que me dejó el haber hecho este libro y Jesús Hijo, que espero que a todos juntos hagamos que salga a la luz, ¿no? Y si no, está bien, está bien. Ya ni le digo a Shivagam, ya era como, ya saldrá cuando tenga que salir, pero hoy le voy a mandar un WhatsApp de que ya lo saque. No dejo de insistir, pero ya no tengo expectativa que me diga que sí va a salir, ¿no? Entonces, es esto lo que quería decirles del Maestro Jesús. Es una persona que se siente profundamente, que nos ayuda mucho con el ejemplo a comprender todas las contradicciones que tenemos nosotros de considerarnos hijos de Dios, pues con Él las vamos a vivir, ¿no? Todas estas consideraciones de que, pero ¿por qué no aprenden? Pues con Él las vamos a vivir. Lo que Él nos enseña mucho es también aceptar nuestros vicios. Y ya vamos a comenzar con las parábolas para que no me extienda, pero quiero saber si alguien tiene alguna pregunta a este punto. El libro se llama Y Jesús dijo, pero este libro solo lo tenemos egoístamente 5 personas, ¿no? Está procesándose, espero, pues, que salga a la luz pronto, pero, pues, lo tenemos 5 personas, Maja, Shivagam, Asun, John, y me falta alguien. Alguien más lo tiene. Shivani. Shivani lo tiene. Entonces, somos esos los afortunados en entender ese libro. Pero espero prontito pueda salir. Y Jesús dijo. ¿No hay ninguna otra preguntita? Conste, porque así como dijo en la sesión anterior, están muy callados. Quiero pensar que es porque todo está bien. Entonces voy a hablarles, ¿qué son las parábolas? Me acusaré con el concilio del Ay, Tonatiu. Pues, ¿qué más quisiera yo? Sí, espero yo, la realidad es que mi integración que hice de por qué el libro no salía, es porque sí es muy revolucionario. Y también hay que entender que hay muchas tensiones, a veces parece ser que damos una clase inocente y todo eso, pero no es cierto. Cada cosa que hacemos tiene repercusiones, a nivel planetario, ¿no? Entonces, imagínense tantos reunidos para hablar de Jesús, y hablar de Jesús desde otro ángulo, causamos algo en la naturaleza. Entonces, pues en mi caso yo lo abrazo con mucho cariño y entiendo que va a salir. Imagínense cuántas personas me lo han pedido, ¿no? Y tengo que decirles que no, ¿no? Y parece ser como egoísta y todo eso, pero miren, lo que tengo es mucha fe
y va a salir cuando tenga que salir, ya cuando menos no lo esperemos, lo podemos adquirir, comprar o regalar. La realidad es que no sé, no desconozco cómo vaya a ser, pero como sea, es como tenía que ser. Ya salté mi expectativa. Espero que ustedes la suelten aquí también, porque Jesús está en la Biblia, Jesús está en el corazón, Jesús está en cada acción bonita que tenemos. A veces pensamos que somos muy malas personas y la realidad es que somos lo mejor que podemos ser. De verdad, si quieren aprender de Jesús, hay que aprender a amar esa parte de nosotros que no se ama, ¿no? Jesús también decía, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Entonces les voy a hablar, ahora sí, en materia. ¿Qué es lo que es tan oculto de Jesús y por qué lo hizo tan oculto? Se las voy a mandar, si me permiten, en la nochecita se lo mando a Sacacaruna y les voy a mandar las parábolas que consideren. Me voy a tomar ese atrevimiento, ¿no? Las que yo considero pueden ser, para todos los que estuvimos en este grupo, me imagino que toman nota de quién estuvo. ¿Y por qué es quién estuvo? Porque ustedes han tomado una decisión de estar aquí escuchándome, entonces luego, ¿para qué impactamos a quien no lo ha decidido, no? Luego hay como un poquito de eso, entonces yo pediría, sobre todo por compasión, que quien no pudo asistir, y tiene todo para hacer su integración, se lo envíe. Y quien no lo tiene así, pues no se lo enviemos para ser compasivos. Entonces ahí encomiendo a Sacacaruna, ¿estás de acuerdo? Entonces se las mando a él. Nada más que yo tenga un tiempito, no me dio la vida para recuperarlas, pero se las comparto con todo gusto de estas que yo voy a hablar, porque hay unas que son muy bonitas, que tiene que ver como en la utilidad de las parábolas, porque son así, porque no son de otra forma. Y ahora la que voy a escoger es una parábola que me parece muy bonita. A ver si a algunos les suena, porque yo digo que ustedes son los que la eligieron y que es la que a mí me ha sorprendido muchísimo. Déjenme la encuentro, que no quiero que se me pierda. Respire mientras. Ujú. Que tengo 3 ordenadores y ninguno quiere jalar, ¿eh? Entonces respiren. Luego es muy curioso lo que me pasa con los textos, que yo también estoy respirando desde luego, pero el libro original tiene 166 páginas. Parece que va a quedar en algo así como 80, ¿no? Y son las que Maja ha elegido. Miren, ¿saben qué? Ni ustedes ni yo. Ya salió la parábola que les voy a dar, porque la que yo quería, pues nomás no quiso, como siempre. Entonces, para que yo la lea, les voy que se relajen mucho, que escuchen mis palabras, ojos abiertos, ojos cerrados, sin juzgar, porque la voy a resumir. Esta es una parábola que a mí me gusta mucho. Verdaderamente en esta siempre pensé, pero de esa no quería hablar, ¿no? Pero pues no fui yo. Somos todos, y yo incluida. Entonces dice así, se llama La parábola de los obreros de la viña y la envidia. Para todos los envidiosos que andamos por aquí. Dice, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana, había otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan ustedes también a la viña y les daré lo justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y
a primera hora de la tarde hizo lo mismo. Salió por la media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Y contestaron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de media tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se quejaban contra el dueño, diciendo, estos últimos han trabajado solo un rato y les has pagado igual que a nosotros que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero le respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Dios. Jesús. Respiren. Esto nos va a quedar muchísima majarría. Les voy a decir por qué. De la primera generación que estuvimos con Shivagam, solo sobrevivimos, pues creo que yo y, bueno, ya no estudia con nosotros, pero alguien quizás ha escuchado, de ella, que se llama Refugio, es un Lakshmi Devi, ella y yo comenzamos a estudiar con Shivagam hace long, long, long time ago. Entonces nosotros llegamos primero que muchos, ¿no? O sea, fuimos las primeras. Entonces, ¿se imaginan todo lo que hemos trabajado con Shivagam aprendiendo? Y hay algo, sobre todo esa generación, les pasó que veíamos que a nosotros nos costaba mucho integrar y a los nuevos no les costaba mucho integrar. Entonces era como, ¡ay! Pero ¿por qué les cuesta menos, no? Entonces era como una contradicción, como difícil. Y lo que teníamos era envidia, verdes de envidia. Yo le veía verde, like a wicked, o sea, toda wicked de la envidia. Porque a los primeros les cuesta más porque son los que abren el camino. Hasta que con Jesús, que esta no es la única que tiene de envidia, tiene muchísimas, logré comprender que así era y así me tocaba. Y ahora que veo a tantos que tienen muy poquito y que ya hablan Mahashriya y respira, integra y que usan nuestro lenguaje, digo, wow, eso quiere decir que lo hemos hecho muy bien y lo hemos hecho muy bien muchísimos. Y luego reconoces gente muy, muy, muy talentosa. Por ejemplo, cuando llegó Agni Jardaya con nosotros, pues imaginan, toda su magia se siente, ¿no? Y ya se ha llegado muchísima gente con un montón de magia. Y todo esto nos hace ver de que sí, los últimos serán los primeros. Y qué bendición que así sea. Porque así como Dios o como el dueño de la hacienda tiene todo el derecho de hacer con su dinero lo que quiera hacer, también Dios. Si Dios a alguien le quiere facilitar el camino, ¿quiénes somos nosotros para que no lo haga? Si Dios a ti crees que no te lo pone fácil, ¿quién te crees tú para tener más sabiduría que Dios? ¿Se dan cuenta de la gran lección de humildad? Entonces todo esto eh, es muy bonito porque a veces pensamos que porque hacemos el mismo, mucho esfuerzo, más que otros, nos merecemos más. Y para Dios no es así. Para Dios, Él decide cómo y cuándo. Y tenemos que aceptar su voluntad. Ahí es
donde yo encontraba el cabreo gigante con él, porque decía, pero es que yo me esfuerzo, pero es que veme. Y me decía Dios, y así tiene que ser, así es tu camino. Era para mí no entender la sabiduría, para no entender que para que yo tuviera que entender tenía que pasar por ello. ¿Y saben cómo se llama eso? Amor. Porque si Dios me hubiese quitado o me hubiese evitado cualquiera de las cosas que yo hubiese deseado, simplemente no estaría tan feliz y tan completa como hoy lo estoy. Entonces, eso es abrazar tu cruz, lo que le llamas cruz, el sacrificio. ¿Qué les pareció esta primera parábola? Que más fue de las chiquitas. No van a hablar, van a ver. Adelante, Saca. Karuna. Gracias, maestra. Me da la duda justamente esto, cuando lo comentas, de cómo lo podemos relacionar entonces con el plano del karma, o sea, con el karma. Porque con lo que me dices, entonces pareciera que el karma o el plano karmático está, pero que por encima de nosotros, por supuesto, está alguien que lo manipula más que nosotros. Entonces, ahí me surge esa duda de cómo lo puedo relacionar. Mira, siempre hay la idea de que alguien por arriba de ti, que le llamas Dios o le llamas el Creador, está poniéndote las cosas que tienes que afrontar, ¿no? Hasta cierto punto es así y no es así. Te voy a explicar por qué. A todos les voy a explicar por qué. No hay ningún plan. Dios no tiene ningún plan para nadie, ni para él mismo. Dios no le importa ningún plan porque no hizo la vida para tener un plan. Dios hizo la vida para vivirla y punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pone Dios? Dios cuando creó lo que creó, lo hizo autónomo. Se encargó que fuera autónomo. ¿Qué quiere decir? Que le concedió a las estrellas, a los planetas, al agua, los elementos, les concedió la total autonomía para existir sin él, ¿no? Pero también se encargó de mecanismos que te cuiden. Uh-huh. También se encargó de mecanismos que te cobren cuando has abusado. También se encargó de que la naturaleza existiera. La naturaleza es lo que ni Dios controla, ¿eh? La naturaleza es la cosa salvaje que existe alrededor nuestro y que la queremos domesticar. Pero nadie puede controlar a un volcán, ni tampoco podemos controlar ni un terremoto, ni un huracán. Eso no lo podemos controlar. Ni una inundación, eso no, ¿no? Lo que podemos hacer es prevenir y procurar para ser prudentes, pero no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, Dios, el mecanismo con él es que Dios creó tres cosas. El karma, que es el que pagues, ¿no? O el que cobres, o sea, porque siempre pensamos que vamos a pagar. Es que nos creemos a veces muy malas personas. Ojalá hagamos un programa, bueno, una clase para que te diga por qué no eres tan malo como tú crees, ¿no? Porque no somos tan malos, en serio, y se los digo yo que, hijo, me creía la más mala del universo. Entonces, eh, creó el karma para pagar y para que te cobren, ¿no? Que es como un equilibrio. Creó la naturaleza para encargarte o para que tú sepas que hay cosas que no las puedes controlar, que simplemente pasan, ¿saben? Simplemente pasan, no las puedes controlar. ¿Por qué sale el sol en el día y por qué se anochece? No lo puedes controlar tú. Lo controla el universo, las constelaciones, este sistema solar, ¿no? Y el karma lo controlan tus acciones, tus actitudes, tus vibraciones. Entonces, esas tres cosas son las que nos regulan para que no nos matemos tanto entre nosotros. Entonces, en particular en tu vida, siempre decimos, el creador te dio todo.
Si tú no estás en vibración con eso que es todo, que es amor, dinero, salud, no puedes acceder a él. Quien no agradece, no puede recibir, punto. Quien no se ama a sí mismo, no puede amar. Entonces parece ser como que, oh, es que entonces tengo que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo, pero no por Dios, lo tienes que hacer por ti. Hay una frase que dice Maha y Shivaram, que la oración es tener el número de Dios. O sea, si yo rezo diario, tengo su número. Tengo su número. No quiere decir que tengo un móvil para hablarle. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿de qué me sirve que yo tenga el número de alguien si no tengo un móvil? El móvil para hablarle es toda la armonía que hay en tu interior. Por eso es que la integración te ayuda a conseguir la experiencia que tú quieres vivir. Entonces, en ese sentido, me colgar porque si no, no va a dejar, no estoy en la oficina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Dios facilita, Dios le da a todos, ¿eh? Cuando decimos es que Dios ama a todos, es que Dios tira hacia todo el universo amor. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Agarramos un paraguas y nos lo ponemos encima. ¿Pero por qué Dios no me ama? ¡Ey, quítate tu paraguas! ¿Quiénes se atreven a sentir el amor de Dios? Quienes ya se quitaron el paraguas. Entonces, Dios te da cuando ve que tú estás listo para recibirlo, pero Dios no te da a ti, es porque Dios da, ¿sabes? El quitarle a ti es la clave. Dios no hace sufrir a nadie, el sufrimiento es la reacción que tú tienes hacia lo que acontece. Entonces, ¿por qué decimos, bueno, pónganse de acuerdo, ¿Dios existe o no existe? No, es que existe y no existe. Dios existe, pero no existe para que yo, por favor, Dios, por favor, que llegue temprano a mi trabajo. No, para eso no existe. Dios, por favor, que quiero llegar con bien a casa porque no sé qué. No, Dios no está para cumplir, no es mi esclavo. Dios no está para, quiero un helado de limón. No está para eso. Pero si ve en mi comportamiento y de corazón, en gratitud, porque estoy en virtud, tengo paz, compasión, perdón, mente atenta y le digo, Dios, quiero un helado de limón, me lo trae. ¿Cómo? No lo sé, pero así funciona. Entonces Dios está, pero no para lo que tú quieres, simplemente Dios está. Sí me logras entender como la parábola, Dios no es tu esclavo, ni tú eres esclavo de Dios. Es más, a Dios no le importa lo que pase contigo, ni con nadie. A Dios no le importa a nadie. ¿Saben por qué? Porque Él ama. Si tú te encabreas con Él, si no, es para Dios como, si no entienden los arcángeles los sentimientos humanos, ahora imagínense Dios. Dios sabe de verdad y Dios sabe de virtud. Así ese es su lenguaje. Su lenguaje de Dios son los números y es el amor. Respiren. Es muy abstracto hablar de Dios así, pero cuando tú comienzas a integrar tus potenciales de envidia, cuando entiendes que Dios da y que si Dios a ti no te da, no es porque esté enojado contigo, o porque no te lo merezca, sino es porque te está dando otras cosas que no estás bendiciendo y que ni siquiera te has dado cuenta de ellas, ¿no? Yo soy muy chaparrita, soy pequeñita, soy petita. Entonces yo decía, porque es que no soy tan alta. Yo quisiera ser alta. Y no, nomás no, pues ¿cómo le voy a hacer, verdad? Bueno, me pongo de tacones y tal. Y un día descubrí que el ser de mi tamaño era el mejor tamaño para mi existencia. Y agradecí mucho ser del tamaño que soy. Y no quise estar más flaquita, ni estar más gordita, ni estar más nada de eso, porque lo viví bien, acepté. Entonces Dios te hace de tu cuerpo el mejor cuerpo para que tú puedas estar aquí. Entonces, ¿qué te queda hacer? Amarlo y cuidarlo. Porque tenemos un cuerpo muy bonito.
que necesita alimentación. Vi por aquí una preguntita, o muchas. Ay, Mara preciosa. Solo sienten amor, eso me parece muy bien. Este, estar feliz sin comparación con los demás, confiando en el buen criterio del creador. Así es. La manera que se te quita la envidia es dándote cuenta que no importa lo que tú hagas, si Dios no te da a ti algo es porque no lo necesitas. Exacto, cuando te haces responsable es cuando Dios aparece. Y qué fuerte, ¿no? O sea, decimos que ser responsable es fácil, pero no, es muy difícil ser responsable porque, yo también quiero que Dios pague mis cuentas, que Dios, pues, se encargue de mí. Y además en la espiritualidad creemos a pensar eso, ¿no? Vamos a hablar de otra palabra, tenemos todavía chance y oportunidad, porque luego yo me cuelgo. ¿Con el tiempo? ¿Sí? Saca Karuna, indícame, dime que yes, si Luis o no. Bueno, o sea, Jesús también es otro de los maestros que hace lo que quiere, ¿saben? O sea, no es como mi maestro Melquisedec, que amo con todo el corazón. Él me dice es A, B, C y D, y así es Melquisedec, y ya está, se acabó. No, Jesús no. Ese se hace lo que él quiere, ¿saben? ¿Le suena? ¿Le suena? Porque en América Jesús hace lo que él quiere, porque somos igual que queremos tener la razón. Jesús quería tener la razón muchísimo. Pues nada más ser hijo de Dios. O sea, imagínense el ego que tenía ese hombre. Era el hijo de Dios. Imagínense el ego que tenía. Yo creo que era insoportable, ¿eh? No, no me equivoco, pero es que luego yo decía, ay Dios, qué insoportable. Y aparte decía mi padre, o sea, imagínense su época, ¿no? O sea, si alguien cuando dice, es que mi padre a mí me dijo, es como que, a ver, que calma, ¿tú te crees pero hombre o qué? Me vale quién sea tu padre, a ver, aquí no, aquí somos iguales. Entonces Jesús, sí, andaba con ese halo, es súper arrogante, que nos encanta, que nos lo amamos, por eso es que es así. Bueno, la que yo quiero no está, pero bueno, va a ser la primera que salga ya. Eso es otra de las grandes lecciones que me dejó Jesús. Dejé de pelear, ¿eh? Y soy una Shanti Agni, o sea que para mí era pelea a todo. O sea, era como, ¿y pero por qué? Además, ¿quién me va a ganar? ¿No? Entonces sí, con él dejé de pelear muchísimo. Ay, miren, esta está muy bonita también. Es de las intensas. Yo no quería intensa, pero no tanto, porque sé que les encanta lo intenso, pero no tanto. Pero también los invito, si quieren cerrar sus ojos, y es muy pequeñita, pero es muy reveladora. Dice, escuchen, salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó en la maleza y cuando la maleza creció, asfixió la semilla que no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y creció. Se desarrolló y dio fruto. El 30, el 60, hasta el 100% por uno. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Parece que está muy difícil, ¿no? Pero la manera de entenderla es, siempre nos quedamos, quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Jesús? Porque no queremos oír. La manera como se da una semilla es en buena tierra, ¿no? Necesita crecer, desarrollarse y dar fruto. Ese es el ciclo, eso es lo inevitable, ¿no? Pero
si nosotros somos la semilla, nos damos cuenta que nuestro camino, a veces nos quedamos al borde del camino y nos comen, ¿no? Vienen los pájaros y nos comen. Luego caemos en terreno pedregoso, o sea, que es difícil, donde no nos podemos agarrar, ¿no? Son las cosas en las que tú te aferras y no hay para ti nada, pero estás muy aferrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sientes que frota, o sea, que sientes que tú vas a dar fruto, pero no es así, porque es superficial. Entonces, pasa algo y te secas. Y la otra que cae en la maleza, cuando estás en medio de todo, cuando estás compitiendo, pues te asfixia. Entonces, esta parábola lo que nos está diciendo es que si tú eres esa semilla, lo que necesitas es tener un momento idóneo para que tú puedas dar el fruto. Y una vez que tú estás ahí, te vas a multiplicar en el 30, en el 60 y hasta el 100%. Para los que son cabalistas, el 3 es la primera parte del árbol de la vida, es de Egeyo y hasta Gebura. Es el primer triángulo de la divinidad. El 60 es Tiferet, que es la parte de la sabiduría. Y el 100% es Keter y Malkut. Como es arriba, es abajo. Esa es la manera perfecta de estar con Dios. Entonces, esta parábola es muy bonita porque el sembrador y la semilla eres tú. Entonces, tú eres totalmente responsable de todo lo que pase. ¿Y sabes qué? En el estilo de Jesús, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y quien no, ya está, que le haga como quiera. Respire. Ay, cuando yo escuchaba esto, híjole, me daba un cabreo con él porque decía, ahora resulta, yo soy semilla y soy sembrador. No, pues si quieres hago todo en el mundo, entonces ¿para qué estás tú? ¿No? Porque sí, también quise que me salvara, ¿no? Respiren. ¿Qué opinan de esta, Porque es fuertecita, pero parece sencilla. Nada de comentarios. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Nos vamos con otra? Para acabar, saca cada una. Bueno, pues vean. Gisela dice, ¿cómo preparar el corazón para la verdad? Pues la que yo quería se llama El propósito de las palabras, que además ahorita me acaba de salir en otro ordenador. Salí que tengo 3 y las tengo los 3 libros y dice eso. Sí, ya sé, Tonati, que no lo entendiste. Miren, el propósito de las parábolas, dice Jesús, a ustedes Dios les ha confiado los ministerios de su reino, pero a los de afuera todo les resulta enigmático. De modo que, por más que miran, no ven, por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Esto lo ha tomado la iglesia y otras tradiciones, pues para que se conviertan y no pregunten. En Mahashriya no es así, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir Dios con esto? Dios Hijo Jesús, que es lo que tú no has podido integrar, ¿no? Lo que tú no has podido ver en ti, en lo que no has entrado en paz y compasión, en perdón contigo mismo, no lo puedes ver, ¿no? A veces es muy evidente para los demás tu gran máscara y te dicen, no, es que eres muy arrogante, así que tal y que la arrogante soy yo, ¿no? A ti que, ¿no? O si te parece y te molesta tanto, pues ya sabes qué hacer, intégralo, la arrogante soy yo, ¿no? Que no me andes fastidiando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque regularmente no vemos lo que somos. Ese es como un gran descubrimiento. Los demás lo ven clarísimo, menos nosotros. Entonces, por eso aquí nos está pidiendo Jesús, por más que miran, no ven. Quiere decir que no observamos nuestro comportamiento. Si alguien te dice, uy, híjole, qué bárbaro, es que como que eres muy arrogante, ¿no? Y tú, no lo sé, o a mí no me molesta ser arrogante, a mí no me duele ser arrogante, pues que voy a integrar, ¿no?
Pero cuando ya te comienzan a decir como 5 que lo eres, creo que sería bueno que lo observaras, ¿no? Hoy empiezas a sufrir por ese efecto de la arrogancia. Entonces, por más que oyen, no entienden. ¿Cuántas veces su madre le dijo que no te subas ahí porque te vas a caer? Que no te subas y ándale, vas, te subes, ¿qué pasa? Te caes, ¿no? Te lo dijeron, tú lo entendiste, pero tenías que caerte para levantarte. Entonces, ese es el objetivo de las parábolas. Las parábolas no tratan de impedirte dolor. Las parábolas lo que tratan es de inspirarte para que encuentres la verdad en tu corazón y para que tengas compasión con los demás. A lo que decía Tonatio, ya sé por qué no tengo el libro, porque no entiendo, pues sí, dejo sí, ¿por qué? Porque hay una explicación de esta parábola. Y dice, no entienden esta parábola. Obvio, imagínense a Jesús frustrado de que ve las caritas de los demás diciendo, ¿qué acaba de decir eso? No, pues sí, también dijo por qué. ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje. Pero cuando lo oyen, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado. Lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben con alegría, pero no tienen raíz. Luego viene otros se parecen a los sembrados entre la maleza. Son los que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, el dinero y la codicia los invaden. Los sembrados en tierra buena se parece a aquellos que oyen, lo reciben y dan fruto. Entonces, lo que también está diciendo Jesús es que el mundo está ahí para ti, que lo que tienes que hacer es encontrar el terreno que necesitas, la buena tierra. ¿Y qué es la buena tierra? Que en sus corazones haya las 5 virtudes que nosotros en Mahashriya fomentamos y que sembramos, que es la paz, que es la compasión, el perdón, la gratitud y tener una mente atenta. Eso es sencillamente lo que Jesús enseña. No sé cómo vayamos de tiempo, pero ¿qué les ha parecido? O voy a empezar uno por uno, ¿eh? También este es mi prerogative. ¿Qué opinan? Nada. Les gusta oír a Jesús, ¿verdad? A ver, decidme. ¿No hay nada de verdad? Ok, bueno, Hay vamos unos a ver el chat. comentarios en el chat, maestra. Sí, ahí voy. Eso es lo que estaba tratando de hablar. Dice, hay que aceptar la envidia. Esta es como una tarea muy bonita. Jesús quiere que aceptemos la envidia porque es la manera de liberarte y de entender que lo que no tienes, porque ni lo necesitas, ¿no? Eh, este comentario que dice es como, dice, también se puede aplicar a las enseñanzas, las semillas de la enseñanza, claro que sí, Mabel. Luego dice, es como preparar el corazón para recibir la verdad. La única manera para que tú puedas verdaderamente conectar con muchas enseñanzas y que no sea tan doloroso es pues que fluyas como el agua, ¿no? Que es, a veces hay cosas uy, que parece ser que cómo te duelen. A mí me pasaba mucho en las clases de Shivagam que parecía que todo lo que decía me lo decía a mí, ¿no? Y yo decía, ya calla, ya, o sea, pues sí lo soy, pero también es lo mejor que he podido ser, o sea, y era como un decir, ay, es que soy tan mala, y otra de que, ay, pues ya no me fastidies, ¿no? Cuando en realidad él solo iba y daba una clase, ¿no? O sea, nunca se trataba de mí, sino era como yo me lo tomaba. Entonces, eh, sí, pues sí, Tonatiu, tenemos que entender que el libro es complicado, pero es complicado porque quieres oír con tus ojos de la mente, pero no es complicado cuando lo haces con tu corazón, ¿no? Entonces, los oídos están muy cerquita de la mente. Entonces, a veces hay cosas que escuchamos con el corazón.
Entonces, dejar las interpretaciones es algo muy bonito, por eso este libro va a ayudar a eso, pero también creo que hay que dejar de interpretar en el corazón, sino simplemente aceptarle. Matthew, precioso, te entiendo. Es difícil, ¿no? Pero hay que sentir con el corazón. eh, Además que él me escucha en español y él habla inglés, entonces sé también que nos conectamos con esta parte de la conciencia. También déjenlo fluir porque es muy bonito la conexión que tenemos con la conciencia y tener a Jesús en el corazón es que ya tienes a un gran amigo. Bueno, ese es el tipo de relación que yo tengo con él. Es como mi amigo al que le puedo contar absolutamente todo y sé que no va a haber nada de que me juzgue, sino va a haber como toda la comprensión, ¿no? Porque si alguien estaba cabreada con la vida era yo, si alguien no entendía el perdón era yo, y si alguien estaba enojado con Dios Padre porque me dejó en este mundo de lamento y de tormento era yo. Qué bueno que pudiste entrar. Basukide, me parece muy bonito. Esto era lo que a lo mejor necesitaba tu corazón. Qué bueno, las parábolas, la verdad es que, híjole, son muy bonitas. Podríamos luego, si quieren, hacer otra clase de parábolas. Creo que no llegué solo a tres, ¿no? Pero, y son de las más ocultas, ¿no? Sobre todo esta de la envidia, porque casi no hablamos de la envidia y es algo que está muy latente porque la envidia no es que ay, yo quisiera eh, tener eso, sino lo que en verdad quieres es que nadie lo experimente. Entonces habla de tanto rencor dentro de tu corazón, habla de una malinterpretación, habla de que no sientes alegría y bondad dentro de ti. Entonces, la manera para que la envidia deje de corroernos es algo muy bonito. Cada vez que yo quería recibir un, eh, por ejemplo, lo voy a confesar porque dijo mi ego, no, yo no tuve pareja mucho tiempo. Entonces cuando veía a alguien que se abrazaba y se besuqueaba, ay, me da un coraje. Decía, es que se largue por allá, yo porque quiero estar aquí, porque están besando aquí, que se besen donde no los vea, ¿no? Entonces, pero eso era en serio, era como una molestia gigante y decía, por favor que se larguen, o sea, los quería desaparecer, ¿no? Entonces comencé y luego me tocó viajar muchísimo en esa época, entonces imagínense las ridiculeces que yo veía en los aeropuertos, así flores y cosas, yo decía, oh, híjole, ya a mí nadie, ¿no? Y me tocó un 14 de febrero, o sea, así que yo veía, o sea, con globos, y yo decía, o sea, ¿de dónde vendrán? ¿De qué lugar del mundo vendrán? Y aquí alguien me está esperando con amor, ¿no? Entonces, para otro 14 de febrero que me tocó viajar, eh, a todas las personas que las veía, que las recibían con amor y con cariño, pensaba que era yo, que yo estaba recibiendo eso. Y empecé a sentir igual de bonito, aunque no fuera para mí, ¿no? Sino simplemente empecé a sentir amor, me forcé a sentir el amor y así se me quitó la envidia. Entonces, cada vez que tengo envidia, cada vez que quiero algo, pienso que soy yo esa persona y que esa persona, así como yo, me pone feliz. También cuando veo que alguien está pasando un momento muy triste o de drama, también me imagino que soy yo para poder comprenderle y para poder entender. Y ese es uno de los mensajes más bonitos de Jesús, que hay que ponerse en las sandalias del otro para poder entender tanto su sufrimiento como su dicha y ver que no hay juicio, que simplemente son herramientas. ¿No? ¿No hay más preguntitas por ahí? Todos se quedaron calladitos, ¿ah? Ay, no, lo sé. Lo sé, necesitamos hablar. Prometo mandarles las... Bueno, parece que perdió un poco la conexión la maestra. Vamos a respirar mientras tanto, que se vuelve a conectar.
Listo, acá estamos, de regreso. Ya los chicos, no te escuchamos, maestro. Tienes que desbloquear el micrófono. Ya está. Aquí saqué la apachurré. Listo. Oh, I love you, Matthew. Matthew, lo tienen que conocer, es un león, es el león de la felicidad, imagínense qué belleza. Y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Conocer al Maestro Jesús es aceptar también el enojo, la decepción. Jesús tiene unos momentos muy difíciles cuando sabe que se ha llegado su momento, que va a ser juzgado, que va a ser humillado, que va a ser llevado preso, que va a perder a su familia terrenal aquí. Entonces a veces se muestra una imagen como que Jesús no tenía apego por su padre, por su madre, por sus hermanos, por su esposa, y no es cierto. Jesús sí tenía ese apego. Jesús era un ser humano como nosotros. Lo que lo hacía divino era su conexión con el Padre y el entendimiento de las leyes universales y autónomas de la Cábala. Entonces, él logró con un ministerio de amor que ha perdurado pues por más de 2019 años, llevarnos e inspirarnos a muchos maestros a autorrealizarse. Entonces, muchas gracias por invitarme a hablar un poquito de uno de los maestros que amo con todo mi corazón, que siempre está presente, sobre todo más que en los momentos de felicidad, sino en los momentos de más cabreo, los momentos en los que necesito mostrar más virtud, porque si alguien nos puede enseñar que el amor es la respuesta, es él, y sobre todo porque padeció lo que nosotros a diario vivimos, que son estas emociones y estas contradicciones que están en nuestro corazón, y es simplemente porque eso somos. Aquí me está diciendo que, bueno, sí, exactamente. Sé que tienen que digerirlo. Tampoco se esfuercen, sientan con el corazón. Eh, a veces Jesús, les voy a compartir un ejercicio que yo hago eh, para que podamos conectar o para que podamos entender o saber cuál es, que Jesús te inspire en la respuesta que buscas, ¿no? Eh, ya saben que podemos hacer en este caso, un rosario con la conexión para Jesús, pero lo que también podemos hacer es como pensar en Él, pensar profundamente en Él, simplemente despacito decir Jesús, Jesús, háganlo por 5 minutitos o 10, lo que más aguanten. Y cada vez que hacen esto, así con el corazón, díganle, Jesús, muéstrame el camino. Y van a ver cómo hay una presencia que no es que te va a hablar ni nada, cosas esas mágicas que pasan, sino es simplemente que en tu corazón se conecta con la verdad, porque en el fondo lo que tienes que hacer ya lo sabes. Simplemente quieres un empujón. Entonces espera que Jesús te dé el empujón a la corazonada y confía, porque las oraciones más importantes de Jesús es que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y eso significa de verdad de poner las armas y que el ego se reduzca lo más para que podamos avanzar, ¿no? Por aquí vi que llegó alguito más. Ay, ¿me escuchan mal? No, ajá. A ver, Diana, dice, yo siempre le he dicho a Jesús, yo no entiendo por qué ha habido en mi vida lo que hay. Sí, sí, Diana, la realidad es que no entendemos lo que pasa en nuestra vida y es parte del proceso. Déjame te digo que ya ahora que lo dices,
que no has entendido lo que ha pasado por tu vida, quiere decir que estás muy cerca de descubrir el porqué. Cuando tenemos esa gran pregunta y esa gran contradicción, es que estamos ya muy cerquita de encontrar la respuesta del porqué. No decaigan, no decaigan. Tenemos muchas pruebas de fe y muchas pruebas para poder continuar o para poder intentar seguir. Entonces, no lo dejen de hacer, ¿no? La realidad es que, ¿de qué se trata esto? Pues no lo sé, pero de que sí sé de lo que no se trata es de rendirse. No hay un por qué, no hay un para qué, pero no hay que rendirse, ¿no? La vida es para eso, para ser vivida. O incluso como Jesús, para morir en la cruz que Él decidió. Porque eso es lo que Él hizo. Decidió cuándo nacer y decidió cuándo morir. Y esa es la total libertad, ¿no? Entonces, la libertad está ahí, el amor está ahí, nada más que lo pesque. ¿Vale? ¿Alguna otra preguntita? ¿Algo? Pues estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico es shantiagni@gmail.com y me encuentran en Facebook como Shanti Agni Hanako. Y les espero, le mando a Sacacaruna el documento para que lo comparta con ustedes y con quien lo pida, que lo vaya a soportar. Ay, como si fuera negro así, pero hay que ser compasivos. Bueno, maestra, con respecto a eso, a todas las personas que estén interesadas, pues me ubican y me piden la información que me va a compartir la maestra Shanti Agni, un poco para cumplir lo que ella nos está pidiendo. Así que bueno, solamente aquellas personas que me lo soliciten, pues se lo haré llegar. Les paso mi correo también, cualquier cosa. Me pueden escribir por el correo mich26g@gmail.com. Y bueno, o si no, por las redes, por número de teléfono, como quieran. Y yo se los hago llegar. Perfecto. Bueno. Muchas gracias, maestra. Gracias por estar acá. Gracias por compartir la sabiduría. Gracias. Este espacio es de todos, así que también es tuyo. Para cuando desees volver y compartirnos algo, pues bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones, en verdad, Jesús, que nos inspire para de nuestro momento más oscuro salir y en el momento más bello saber que tienes a un gran amigo a tu lado. Sí, sí. Muy lindo. Muchas gracias. No sé si Parmanán o Agni quieren comentar algo para cerrar. Gracias, Mike. Sí, Shanti, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos todos con un poco de ganas de más, así que seguramente será más que bienvenida para que nos sigas compartiendo. Es como que me diste la puntita del coso y me quedé con ganas. Yo voto la semana que viene. La semana que viene. Claro que sí, sí. Ahí los organizadores, por favor, podemos seguir hablando de parábolas. La realidad es que son difíciles, pero no las oigan con sus oídos humanos, sino con el alma y el corazón. Sí, eso te iba a comentar justamente. No todas, pues no, de las que dijiste dos, no, una sola creo que es la de la semilla. Esa yo fui a colegio de cura, entonces la escuché y jamás dije, esto es una pelotudez lo que me están diciendo, no entiendo nada de esto, qué sé yo, la semilla. Y ahora escucharlo de vos, lo interpreté y dije, ahora entendí. Eso era, así es la verdad, también fíjense que en las parábolas las saboreamos justo en el momento en que estamos listas y listos para saber su poder. Entonces, qué maravilla, porque hay una autorregulación de la sabiduría, entonces, qué bendición. Entonces, ahí, Tonatiuh, si no has entendido nada, tranquilo, porque habrá otras que sí, y están simplemente, pues pasa a ella. Quédate tranquilo, Donatiuh, que a mí me llevó 30 años entenderlo, no te preocupes. Así que bueno, muchísimas gracias y desde acá tenés la promesa de que si algún día viajas en Argentina y un 14 de febrero te voy a ir a recibir con flores y bombones. Por favor, eso es lo que estoy pidiendo, que un 14 de febrero que me reciban a mí, porque de verdad que era doloroso y dramático, pero ahora es tan bonito. Cada vez que veo esas cosas digo, wow, pero qué bonito, porque hay amor. Y aunque no sea para mí, hay amor.
Qué lindo. Quiero. Besos, Nos muchas estamos gracias viendo. por la Ahí bendición. los organizadores, díganme cuando me vuelva a tocar. Yo estoy, pero súper contenta porque además que lo amo y me encanta. Y muchísimas gracias. Bueno, ya venimos después con Melquisedec y los otros maestros, así que... Ay, sí, mi maestro favorito. Bueno, muchas gracias a todos, feliz noche, feliz presente, que estén bien y gracias por estar acá nuevamente. Aquellos que desean la información, eso maestra, se comunican conmigo y yo se las hago llegar. Besos.